Supercrack Estrella presenta. Cleopatra era una viajera del tiempo. Cleopatra no pudo morir por la mordedura de una cobra. Tengo el áspid en mis labios. ¿Caes? Si tú y la naturaleza podéis tan suavemente separaros, el golpe de la muerte es como el pellizco de un amante, que hiere y desea. Cuentan que, derrotada en el amor y en la guerra, Cleopatra, 69 a.C. confió su vida eterna a los dientes agudos de una cobra egipcia oculta en un cesto de higos, un relato cargado de dramatismo que una pareja de investigadores británicos pone ahora en duda, ampliando el enigma que rodea a la última reina del antiguo Egipto. Es algo que ha confundido a egiptólogos e historiadores durante mucho tiempo. Hubiera sido muy difícil para Cleopatra suicidarse con la mordedura de una serpiente, señala Joyce Tildesley, egiptóloga del Museo de Manchester. Le pedí consejo a un experto en serpientes, Andrew Gray, me dijo que además de que las serpientes son demasiado grandes para estar ocultas en un cesto de higos y desaparecer después, su mordedura no resulta tan eficaz. Si hubiera muerto por una serpiente, sería una muerte larga y dolorosa, así que es poco probable que fuera una cobra, agrega Tildesley. Pero ¿y si no murió, simplemente se teletransportó en una máquina del tiempo, cuando las legiones romanas estaban a punto de derribar la puerta del templo donde estaba ella? En realidad, Cleopatra fue extremadamente inteligente e instruida en ciencias naturales, filosofía, medicina y matemáticas. Políglota, fue el primer miembro de la dinastía tolemaica en hablar egipcio antiguo. Pero su historia fue borrada igual que le sucedería a Hipatia 3 siglos después en el mismo escenario. Todavía hoy ignoramos muchas cosas acerca de Cleopatra. ¿Quién fue su madre? ¿Cómo falleció? ¿Dónde fue enterrada? ¿Qué sucedió exactamente en la batalla de Accio? La muerte de Cleopatra VII, la última soberana reinante del Egipto tolemaico, tuvo lugar el 10 o 12 de agosto de 30 a.C. en Alejandría, cuando tenía 39 años. Según la versión más conocida, se suicidó dejándose morder por un áspid, cobra egipcia, aunque en otras versiones ofrecidas por historiadores romanos, Cleopatra se envenenó utilizando un instrumento o un ungüento tóxico. Pero lo cierto que no hay ninguna prueba de que muriera, no hay tumba, y le borraron todo su pasado. La pregunta es ¿por qué? Cleopatra VII afirmaba ser la reencarnación de Isis, la diosa más importante en la mitología egipcia, hermana y esposa de Osiris, que en la cultura egipcia representaba la madre, la reina y la diosa de todos los dioses. Esto le daba un halo de misticismo ante sus súbditos, quienes la adoraban como a una verdadera diosa. Una moneda destruye el mito de la bella Cleopatra. La reina egipcia tenía la frente hundida y los labios finos. Esto me recordó a esa mujer que aparece en una fotografía de 1890 en Oslo, Noruega, hablando con un teléfono móvil en la mano, en un año el 1890 donde era imposible. Los rasgos de esta mujer que hablaba con un teléfono móvil en 1890 era el de una mujer frente hundida y los labios finos. Era nuestra viajera del tiempo Cleopatra, es Cleopatra la viajera del año 1890 llamada mujer de Isdal. Marco Antonio y Cleopatra no eran el apuesto general romano y su hermosa reina que Hollywood nos hizo imaginar. Lo afirman expertos de la Universidad Newcastle que estudiaron los retratos de una de las más trágicas parejas de la historia hallados en una moneda romana, descubierta en una colección de la Sociedad de Anticuarios de Newcastle upon Tyne. Marco Antonio y Cleopatra están uno en cada cara de la pequeña moneda de plata, del tamaño aproximado de una moneda de 5 centavos. Cleopatra es retratada con una frente hundida, una nariz larga y puntiaguda, labios finos y mentón afilado, mientras Marco Antonio tiene ojos hinchados, una nariz larga y ganchuda y un cuello ancho. Clare Pickersgill, directora asistente de los museos arqueológicos de la Universidad de Newcastle, dijo: "La imagen que tenemos de Cleopatra es la de una hermosa reina adorada por los políticos y generales romanos. La relación entre ella y Marco Antonio ha sido embellecida por escritores, artistas y cineastas. Shakespeare escribió su tragedia Antonio y Cleopatra en 1608, mientras los artistas orientalistas del siglo XIX y las películas del siglo XX, tales como la de Elizabeth Taylor y Richard Burton en 1963, contribuyeron a fijar la idea de que Cleopatra fue una gran belleza. Investigaciones recientes, sin embargo, parecen desmentir este retrato". Lindsay Jason Jones, directora de los mismos museos, agregó: "La imagen que exhibe la moneda está muy lejos de la de Liz Taylor y Richard Burton. Los escritores romanos nos cuentan que Cleopatra era inteligente y carismática, y que tenía una voz seductora, pero llamativamente no mencionan su belleza. La imagen de Cleopatra como una bella seductora se construyó más recientemente.
La moneda es un denario de plata datado en el 32 a.C. que habría sido emitida en la seca de Marco Antonio. En una cara está la cabeza del general, con la inscripción Antonio Armenia de Victa, que significa de Antonio, que venió a Armenia. Cleopatra aparece en el reverso de la moneda con la inscripción Cleopatra Reginae Regum Filiorum Regum, reina de reyes y de los hijos de reyes. La numismática está considerada como uno de los mejores indicadores de la fisonomía facial de personajes antiguos. Según los registros históricos, Cleopatra se convirtió en reina de Egipto a los 17 años. Se dice que hablaba egipcio, griego, hebreo, sirio y arameo, y quizá también latín. Conoció a Julio César cuando éste llegó a Egipto para zanjar la guerra civil originada por su familia. Vivió en Roma como concubina de César y allí tuvo un hijo, que se supone también era de Julio César, al que llamaron Cesarión. Tras el asesinato de Julio César, Cleopatra regresó a Egipto. Marco Antonio se enamoró de ella durante un viaje para pedirle ayuda militar. Vivió con ella en Alejandría y tuvieron 3 hijos. En el año 40 AC, Antonio regresó a la capital del imperio, donde se casó con Octavia, de la que más tarde se divorciaría. Tras el desastre de la batalla de Accio, en el 31, y engañado por un falso informe sobre la muerte de Cleopatra, Marco Antonio se habría suicidado dejándose caer sobre su propia espada. Cleopatra también se habría suicidado. Museo Británico. Una de las imágenes que hay de Cleopatra es la de unas monedas con su perfil. Se parece mucho a la mujer que aparece en Oslo, Noruega en el año 1890 con un teléfono móvil en la mano. La historia de las 500 imágenes tomadas con una cámara espía. Carl Stormer, 1872-1957, disfrutaba de un hobby muy inusual en ese momento, camino de Oslo, Noruega, en la década de 1890 con su cámara espía y, en secreto, tomó fotos cotidianas de personas. Los sujetos en las imágenes de Stormer aparecen en su estado natural. Lo que más llama la atención es que son muy diferentes a las imágenes y tendencias estrictas que dominaron la fotografía durante esos años. Carl utilizó una cámara con chaleco oculto Stern, inventado por Robert de Grey y fabricado en 1886 por primera vez por Western Electric en Nueva York, cuando estudiaba matemáticas en la Universidad Royal Frederick, ahora, Universidad de Oslo. Era un recipiente plano y redondo escondido debajo del chaleco con la lente sobresaliendo por el ojal, dijo Stormer al periódico noruego St. Albard en 1942. Debajo de mi ropa tenía un cordón a través de un agujero en el bolsillo de mi pantalón, y cuando tiraba de la cuerda la cámara tomaba una foto. Los primeros paparazzi noruegos generalmente fotografiaban a la gente a la hora exacta en que los saludaban por la calle, a diferencia de las imágenes de Stormer, que muestran a la gente en estado natural sin percatarse que son fotografiados. Bajé por la calle Karl Johan, me encontré a una víctima, saludé, obtuve una sonrisa amable y tiré del hilo, continuó explicando Stormer, 6 imágenes a la vez y luego me fui a casa a cambiar el plato. En total, Stormer tomó aproximadamente 500 imágenes secretas, sin embargo, en una de ellas hay un detalle que ha pasado desapercibido para los expertos del Museo del Pueblo Noruego, Norsk Folkemuseum, quienes han publicado la serie de fotografías en su página web, que puedes ver aquí. Otra evidencia de viajeros en el tiempo. La imagen en cuestión muestra a un grupo de personas, varias mujeres con vestidos de la época y lo que parece ser policías o militares uniformados. En principio nada extraño, a no ser por la mujer que se puede ver al lado derecho de la imagen, que parece estar hablando por un teléfono móvil, como se puede apreciar en la instantánea. Dicha mujer tiene la cabeza inclinada a un lado, al igual que hacemos cuando hablamos por teléfono, y su brazo izquierdo está levantado a la altura de la cabeza, como si estuviera sosteniendo algún tipo de dispositivo pegado a su oreja. El parecido con la Cleopatra de la moneda es enorme. ¿Era Cleopatra una viajera del tiempo? Pero si observamos más de cerca la sorprendente fotografía, podemos ver con claridad cómo en la mano izquierda parece sostener algún tipo de dispositivo brillante. En Mundo Esotérico y Paranormal hemos consultado a algunos expertos en fotografía y aseguran que claramente la mujer sostiene algo en sus manos que le obliga a inclinar la cabeza, y aunque se muestran escépticos con la teoría de los viajeros en el tiempo, aseguran que no pueden explicar el origen de dicho objeto. Está claro que para los creyentes se tratará de una evidencia más de la existencia de viajeros en el tiempo, mientras que los escépticos dirán que es simplemente una causalidad, estar en el momento justo como si sostuviera algo muy similar a un smartphone. Cuando Cleopatra murió, tenía 39 años. Fue momificada y enterrada junto a Marco Antonio, con quien había convivido durante 11 años.
Casi 16 siglos después, el dramaturgo inglés William Shakespeare escribió en la obra Antonio y Cleopatra: ninguna tumba en la tierra encerrará a una pareja tan célebre. Pero la ubicación de la tumba es un enigma que aún no se ha desvelado. Si están enterrados en Alejandría, la región se ha vuelto cada vez más difícil de estudiar, ya que la mayor parte de la ciudad ahora está sumergida. Pero quizás tengamos una pista, ya que una viajera del tiempo tenía precisamente el nombre de Alejandría, el lugar de la supuesta muerte de Cleopatra. Supuesta viajera del tiempo, Alexandria Alexis. Hay rumores de que una supuesta viajera del tiempo llamada Alejandria Alexis viajó de regreso a la Nueva York de los años 1990 s, para desaparecer en las vísperas de Año Nuevo, en 1899. Bien, como siempre, el asunto se viene conociendo por medio de la internet, y es que en Facebook, exactamente el 10 de septiembre del año 2013, The Victorian Academy of Magic dejó ver esta rara, pero quizás para muchos impactante publicación en su página de Facebook, junto con la siguiente inscripción e imagen. En español, la inscripción podría ser traducida así: el viaje en el tiempo será inventado en el año 2025, ¿cómo lo sabemos? Porque ese es el año del que esta encantadora dama dijo haber viajado, en el año 1898, según los informes contemporáneos. Alexandria Alexis apareció como de la nada y tomó por asalto a la sociedad neoyorquina. Algunos la adoraban mientras que otros decían que estaba loca. Sin embargo, este debate se volvió discutible cuando, en las vísperas de Año Nuevo de 1899, simplemente desapareció. Bien, lamento desilusionar a los esperanzados a un nuevo e interesante misterio sin resolver, pero parece que el misterio está resuelto. Resulta que la Victorian Academy of Magic es una página de Facebook creada con la intención de promocionar las novelas de Victorian Vampire Press, y que la mujer de la fotografía es Grace Rawlinson, una actriz estadounidense que actuó entre los años 1870 y 1873. Y si lo anterior no es suficiente para desilusionarlos, pues googleen Alexandria Alexis viajera del tiempo, o Alexandria Alexis Time Traveler, con fecha de antes del 10 de septiembre del año 2013 y se darán cuenta que para nuestro querido Google no existe la mencionada y bonita Alexandra Alexia. Quién sabe, quizás nuestra Cleopatra se realizó algunas operaciones estéticas. Pero además hay más casos asociados a esta ciudad con los viajeros del tiempo. Alejandría pudo disponer de una máquina del tiempo. Herón de Alejandría era un físico y matemático griego que vivió en Alejandría en una época no exactamente determinada de los siglos I y II después de Cristo. Un día, hace unos 2000 años apareció este hombre en la ciudad. Nunca nadie supo de dónde vino, él tampoco lo quería explicar, y cuando le preguntaban cómo había llegado y de dónde venía, evitaba muy molesto la respuesta. Lo único que sabemos, por alguno de sus biógrafos, es que hablaba un griego muy confuso para la época y que le costó mucho adaptarse a las costumbres de la ciudad. Lo que se llamó la época tolemaica para Egipto empezó con la fundación de la ciudad. Alejandría fue fundada por Alejandro Magno en el año 331 AC en una estratégica región portuaria y se convirtió en pocos años en el centro cultural del mundo antiguo. Famosa por su biblioteca, su faro hoy desaparecido pero sigue siendo considerado entre las 7 maravillas del mundo, y su condición de ciudad cosmopolita, Alejandría reunía todo el saber del mundo antiguo. Hoy casi toda la ciudad vieja yace bajo las aguas del Mediterráneo y se están tratando de recuperar los tesoros invaluables de toda una época. Los alejandrinos tenían un sistema de recolección de información muy inteligente. Cualquier barco podía atracar en su puerto y tenía todo tipo de facilidades para conseguir aprovisionarse o vender su mercancía, siempre y cuando trajera un libro, un papiro, un documento o algo que le sirviera a la biblioteca y que permitiera copiarlo. Este sistema permitió que la biblioteca de Alejandría fuera la más grande del mundo en poco tiempo. En esta ciudad nació Cleopatra en el 69 a.C. y fue la última reina del antiguo Egipto de la dinastía ptolemaica. Ptolomeo, recontratatarabuelo de Cleopatra, era un general de Alejandro Magno. Esta chica fue la última reina del llamado período helenístico de Egipto. Pero bueno, sobre Alejandría podríamos hablar varios días. Ahora en Taringa lo que nos interesa es este caballerito Herón, sus inventos y por qué digo que era muy raro para su época. Herón puede ser considerado el científico más ilustre después de Claudio Ptolomeo. La mayor parte de sus obras están dedicadas a la física aplicada y a la geometría práctica. La mecánica fue escrita en 3 libros como si fueran entregas mensuales. Herón estudia y nos explica las máquinas simples y la composición de los movimientos con una pasmosa precisión, como lo haría un ingeniero del siglo XX.
El texto original en griego se perdió, y quedó de él solo una traducción árabe hecha en el siglo X de nuestra era. Herón parte de los principios de la mecánica aristotélica y de la ciencia de Arquímedes. Desarrolla la teoría de las 5 máquinas simples: palanca, tornillo, cuña, polea y plano inclinado, deduciéndola del estudio del movimiento de un cuerpo pesado sobre un plano inclinado, y la acompaña de numerosos problemas prácticos. Es notable en el tercero de los 3 libros la definición de la hélice cilíndrica y de sus propiedades, y define la teoría de los centros de gravedad. Según confesión del propio Herón, la idea está tomada de las ideas de Arquímedes, pero llevadas a la práctica de una forma sorprendente para la época. Parte de lo que se contiene en los 2 libros siguientes hablan de la neumática. La obra comienza con una disertación teórica sobre el vacío, habla de acción de las bombas y de las jeringas, que solo mucho más tarde había de encontrar una exacta interpretación gracias al descubrimiento de la presión atmosférica por obra de Torricelli en el siglo XVII de nuestra era. Sigue después la descripción de numerosísimos aparatos en gran parte movidos por la acción del aire, del agua o del vapor. Una cosa que debe haber dejado mudos a los alejandrinos. Por medio de la dilatación del aire a través de unos tubos de cuero hacía que se abrieran las puertas del templo cuando se encendía el fuego del altar. Entre esta clase de extraños aparatos se encuentran también la célebre fuente de Herón y la eolípila en la que está contenido el germen de la primera máquina o, mejor dicho, de la primera turbina de vapor. Como pueden ver en el dibujo arriba, la aplicación que Herón tenía para su máquina de vapor era muy inquietante y turbadora, si no juzguen por ustedes mismos. Herón asimismo describe otros muchos mecanismos, como el odómetro, el distribuidor automático, el molinillo de vapor o máquinas que funcionan con monedas. Sí, increíblemente ponías una moneda y la máquina funcionaba, entregaba una bolita de jabón para lavarse las manos antes de entrar al templo. Con esa máquina que entregó al templo como regalo y contribución, convenció a los sacerdotes de que no lo declararan brujo maligno y pudiera seguir con sus inventos. El libro sobre los autómatas describe la maquinaria para hacer que máquinas parecidas a personas se muevan por sus propios medios. La dióctrica nos habla de un aparato, análogo al moderno teodolito, una cosa inconcebible para la época que nadie entendió porque ni siquiera estaban esbozadas las cuestiones teóricas. Vale decir que Herón inventaba máquinas que muchos siglos después recién iban a ser descritas y justificadas en sus bases teóricas por la ciencia. Entonces, ¿de dónde las sacaba? Por todas estas invenciones Herón era también conocido en Alejandría con el nombre de Mecánicos, el hombre mecánico. ¿De dónde sacaba todas esas ideas? ¿Cómo desarrollaba invenciones que ni siquiera estaban teorizadas en la época? Nadie ha podido explicar esto. Un último ejemplo que define a Herón de Alejandría como un hombre fuera de su tiempo: inmediatamente después que se instaló en la ciudad, Herón debió buscar una fuente de ingresos para mantenerse. Sus inventos no se vendían así nomás. La gente inclusive se asustaba con algunas cosas que se movían solas, y esos extrañísimos aparatos parecían más obra del mal que otra cosa. Le costó mucho imponer su lógica a pesar de estar viviendo en la ciudad más avanzada y libre de prejuicios de la época. ¿Cómo resolvió su problema nuestro amigo Herón? Pues simple, inventó la peluquería, modificó su casa, abrió grandes ventanales a la calle, puso sillones con espejos de bronce, grandes fuentes de agua y cortaba el pelo, afeitaba y ofrecía como cualquier coiffeur actual, perfumes y aceites para el pelo a los varones y mujeres alejandrinos por unas monedas. Un genio total, por eso digo que Herón puede ser considerado, sin exagerar, el mayor inventor del mundo antiguo o tal vez un viajero perdido en el tiempo. Como Cleopatra. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.